Continuamos entonces. A medida que ustedes se van ingresando, lo puse de manera automática, así que podemos seguir. Bueno, Profe, ¿sí? hay una pregunta en el chat. Ay, perdóname, perdón. Profesor, ¿qué pasa si despiden a alguien de la administración pública? Bien, si alguien es despedido de la administración pública, entendemos que de manera injusta, de manera arbitraria, ocurre lo siguiente, ocurre que para el empleado o el agente que fue despedido de la administración, siempre que fuera de planta, tiene habilitada la vía rápida para hacer el juicio que declare la invalidez o la nulidad del acto jurídico que determina, digamos, la expulsión de la persona de la administración pública y, por supuesto, la reinstalación de la persona en el cargo que ocupaba. Puede suceder que la situación de revista de la persona, es decir, si es contratada, si es un contrato de gabinete, si es un becado, pueda interferir en la resolución que toma. ¿Por qué? Y acá tengo que ser honesto con ustedes, aquí hay trampas del sistema. No es lo mismo ser un empleado de planta con la totalidad de los derechos que ser, por ejemplo, un agente que tiene una situación de revista de contrato de gabinete. Contrato de gabinete, como ya habíamos hablado en clases anteriores, se recuerdan que en el caso de que cesa la función del principal, cesan también las funciones de su personal de gabinete. El personal de gabinete es un personal de carácter político, es decir, tiene una naturaleza política y una función también política. Lo normal es que los comúnmente denominados asesores sean los agentes de la administración pública que revisten esa característica. Son contratados de gabinete. Y si, por ejemplo, cesa el cargo o el mandato del ministro que los había convocado allí, cesa también su participación como agentes del Estado y no tienen posibilidad de reclamación. Distinto es el caso, que supongo que es el que me pregunta Analía en el IAC, que ¿qué pasa cuando un empleado de planta es despedido? Bueno, tiene la posibilidad de hacer el reclamo administrativo y también, o directamente, mejor dicho, hacer el juicio contencioso administrativo, que será el que eventualmente, si se dan estas condiciones, reinstituya a la persona en ¿cómo es? En su lugar de trabajo. Ahora, puede pasar también que una cesantía o la expulsión de una persona del empleo público sea un acto legítimo. ¿Y cuándo va a ser un acto legítimo? Es decir, ¿cuándo va a estar bien que una persona sea echada, sea despedida, sea cesanteada del empleo público? Bueno, cuando se compruebe que la persona ha incurrido en las causales que la ley habilita para, por ejemplo, despedir a una persona, que son la administración infiel, la comisión de delitos en el empleo público, o no sé, o por ejemplo sanciones administrativas mucho más leves que acumuladas pueden hacer una sanción mucho mayor. Por ejemplo, si una persona llega tarde una vez, no va a ser despedida. Pero si esa persona es crucial, por ejemplo, para el desempeño de un área administrativa o de una función del Estado, no es lo mismo que llegue tarde un señor que es el que atiende la mesa de entrada que, por ejemplo, que llegue tarde un oficial de la policía a su trabajo, o que no venga, o que falte injustificadamente. ¿Ah? Entonces, ¿qué se debe hacer primero para despedir a una persona legítimamente de la administración pública? Debe existir lo que conocemos como el sumario previo. Es decir, debe existir primero
la determinación administrativa de que ocurrió una transgresión al reglamento de trabajo, por ejemplo, y que esa transgresión es culpa de la gente. Eso debe ser llevado a cabo con un procedimiento que debe ser conforme a la Constitución Nacional, es decir, la persona tiene que tener total acceso a la información que se esté trabajando en su contra, tiene que tener la posibilidad de replicar y de confrontar a la acusación, y por supuesto la de producir prueba a su favor. Si están dadas esas condiciones y continúa persistiendo, digamos, la tesis de que la persona obró mal o hay falta de la persona contra la administración, entonces esa persona puede ser cesanteada. ¿Conocen ustedes algún caso, chicos? Chicas y estudiantes. Los hay, profesor. Tengan sumario administrativo, sí. Hace muchos años yo fui un pasante en la Cámara Contenciosa Administrativa de la provincia y lo veía mucho que ocurrían estas faltas, sobre todo en los municipios. Por ejemplo, algo que la verdad que lo vi yo hice una especie de archivo de los casos que me parecieron interesantes de relaciones de empleo público, porque después tuve que hacer un informe al respecto para mi especialización, y me acuerdo que algo muy común era que en los municipios del interior de la provincia se utilizaran los vehículos de la municipalidad para hacer cosas que no son propias. Por ejemplo, había una persona en particular que utilizaba el vehículo de la municipalidad para llevar a sus hijos al colegio, y en ocasión de ello ocurrió un accidente de tránsito con personas lesionadas y una perdió la vida. Y eso, la persona ocupaba fuera del horario de trabajo el vehículo, era una situación habitual, había sido advertido muchas veces por el personal del municipio que no utilizara los vehículos, lo seguía haciendo, hasta que, bueno, finalmente se dio una fatalidad que determinó que esta persona fuera cesanteada del municipal. O sea, ocurre bastante seguido. Después hay gente que hace cosas peores, pero bueno. Yo conozco un caso por adulteración de constancia de servicio, y ha ido a un sumario administrativo y se comprobó que adulteró la documentación pública para favorecer a esa persona. El calígrafo, todo lo demás, y fue cesanteada y no puede volver a reincorporarse a ninguna administración pública provincial. Claro, eso es algo adicional. ¿Sí? A ver, los delitos cometidos. Un alumno quería preguntar algo, creo. Perdón, ¿a quién lo interrumpí? Disculpen. Yo, Mirko. Mirko, te escucho. Y en el caso de contrato de servicio. Sí. Que, por ejemplo, se termina el contrato y no hay renovación, ¿genera algún derecho o no? ¿Apelar a eso? Lamentablemente no, Mirko. Dentro de lo que hay una categoría enorme que yo les conté, creo que alguna vez, que se llama el contratado de la administración pública. Dentro de esa categoría integran todos, digamos, muchas veces, digamos, en realidad es una falta del Estado. Te diría que me atrevo a decirte que es hasta una de las faltas del Estado democrático moderno, que es la manía que tienen los políticos, con independencia de su color político, de utilizar el empleo público como una herramienta paliativa al desempleo. Entonces, ¿qué hace? Contrata personas, digamos, y las pone a hacer cosas que no necesariamente son útiles, pero que sí ciertamente son caras al fisco provincial. Entonces, esa situación que se produce ahí, la pagan justos por pecadores de igual manera, porque es un problema que afecta a toda la población. Porque si vos tenés mucho personal ocioso... Yo conozco... Sí. Conozco un caso de un compañero, Michelobo es el apellido de un compañero, que él estuvo contratado de servicio. Y a él lo dejaron de contratar
Lo Claro, volvieron a contratar, simplemente no, nos volvió a salir en la lista de los contratos. lo Le hizo juicio a la descontrataron, digamos. provincia. Sí, le hizo juicio a la provincia, profe, está bien. Lo llevó 5 años, llevó el juicio a la provincia. Pero le ganó, profe. Y ahora Sí, está de planta. claro, ahí puede suceder, o sea, hay tantas situaciones posibles como cantidad de contratos existen. Porque vos podés demostrar, pero tenés que demostrarlo, y seguramente esta persona que vos conoces lo pudo hacer, de que a vos se te estaba siendo contratado, pero en realidad era un trabajo de planta encubierto. Sucede a veces, y esto es muy común, que personas que ingresan como contratados, después ocupan cargos que solamente deberían estar destinados a personas que son de planta permanente. Vos no podés tener a una persona con cargo de director siendo contratado de la administración. O sea, Porque estaba en un puesto laboral que estaba dentro del organigrama. Voy a decir, supongamos, jefe mesa entrada. supongamos, sí, sobre todo con los casos, con los cargos jerárquicos, se da que hay gente contratada, o sea, y la relación jurídica que la une es un contrato temporal con el Estado, pero resulta que es jefe de la administración. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo no hay jefes temporarios? Ahí en realidad el Estado está mintiendo. Porque cuando la excusa, mejor dicho, la excusa, el motivo o la razón o la justificación jurídica que tiene el Estado para hacer una contratación temporal es precisamente la temporalidad. Es decir, esto va a suceder durante un tiempo determinado. Volvemos al ejemplo del Tribunal Electoral. Tenemos elecciones y esas elecciones se van a dar durante los últimos 4 meses del año. Bien, el contrato que une a las personas con el Estado respecto de estas funciones son de 4 meses. Y no más, no más que eso. Más que eso es una falta. Y lo cierto es que, bueno, el Estado tiene la costumbre de hacer contrataciones por tiempo indeterminado con la excusa de que son necesarias temporalmente, pero resulta que ese espacio temporal nunca está definido y que continuamente están siendo renovados. Cuando yo hice la especialización, nos contaba una persona que era un camarista federal en lo contencioso administrativo, que le llegó un caso de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de un empleado de la aduana, o sea, la antigua DGA, que estuvo contratado 20 años para un cargo temporal y que todos los años, para una fecha cercana a fin de año, o sea, en diciembre de cada año, a esta persona le renovaban el contrato por un año más. Por un año más. O sea, el Estado no tuvo maneras de justificar, digamos, de que algo había sido temporal por el espacio de 20 años. Y él era jefe provisorio de un sector ahí. Y un día le dijeron, por un cambio ahí político que hubo, le dijeron, mire, señor Pérez, usted ya no trabaja más acá. No le Pero no hay renovamos. un límite para el contrato como hay en lo privado. No, en realidad no. O sea, la contratación privada, o sea, mejor dicho, o el celo o la vigilancia que se pone o que ponen las autoridades respecto del contrato de empleo es siempre mayor sobre los privados que sobre el Estado. Es muy común escuchar decir que el primer contratador en negro del país es el Estado Nacional. Y lamentablemente esto es cierto. Lamentablemente esto es cierto. Hay muchas personas, otra cosa, digamos, las relaciones de contrato temporal muchas veces están encubiertas bajo, digamos, relaciones que no son propias de un contratado, es decir, hay una dependencia técnica, jurídica, orgánica de la persona con el Estado, y resulta que facturan a nombre del Estado provincial. Entonces, o soy un Profe, contratado o soy un empleado. no sé si conoce los retirados con Bofer Sí, en la época de Tahuina. pero Bueno, yo tengo un conocido que está en ATP, en renta sería, en la administración tributaria, y supuestamente está como jubilado, como en realidad por un retiro,
y está como contratado hace más de 11 años. Ujú. Pero ni siquiera firma ni renueva contrato todos los años. Sí. Sí, la verdad es que son situaciones jurídicas anómalas. Antes eran más raras de ver, hoy son muy, pero muy visibles y son muy notorias. Y vemos que eso realmente tiene un impacto sobre la administración pública. ¿Y cuál es el impacto sobre la administración pública? Tenemos personal que no es, como a veces, muchas veces no es idóneo, o muchas veces no es como es, muchas veces no es idóneo, muchas veces no tienen el compromiso, o muchas veces realmente está allí porque necesita hacer una situación. Disculpe, me estaban demoliendo la puerta acá un chico. Eh, realmente tenemos situaciones que no son o no se condicen, digamos, con lo que la administración debería ser, que es un cuerpo jerarquizado, técnico, de carácter permanente, con instrucciones claras, y sobre todo afecta el derecho a la carrera de los trabajadores, porque los principales perjudicados por estas situaciones anómalas son los trabajadores del Estado, que ven interrumpidos, por ejemplo, no solo su derecho a una remuneración digna, que es el reclamo estándar, digamos, de toda la administración pública, y hay que decirlo que es cierto, si bien hay pequeñas excepciones, digamos, de funcionarios o reparticiones que cobran muy bien, lo cierto es que la media de la remuneración es más bien baja, y que mucha gente ve truncada, aparte de que la remuneración sea baja, su derecho a la carrera, porque se complica hacer, por ejemplo, los concursos. Porque les pregunto a ustedes, ¿cuál es el único requisito que la ley pone claramente, aparte de las condiciones lógicas de capacidad? ¿Cuál es el único requisito que pone la ley para el acceso al empleo público, para que una persona pueda ser designada funcionaria o empleado? Ser Hay mayor una de palabra edad. mágica. ¿Cuál? ¿Cómo? Perdón, profe, el único requisito. ¿Cuál es el único requisito general, o sea, más allá digamos, obviamente de ser una persona mayor de edad, con su capacidad libre, etcétera? Ya dije. ¿Qué concurso, profe? El El concurso. concurso de antecedente, ¿Y qué se busca en el concurso? el antecedente de oposición Sí, pero ¿qué buscamos del determinar con empleado un concurso? y Supongamos Algo idóneo, ¿no? Para que sea realizar la idóneo. actividad. que sea idóneo. El único requisito que la ley pone como acceso, como requisito para el acceso al empleo público, más allá de las generales de la ley, es la idoneidad para el cargo. Es decir, si yo tengo un cargo que está destinado a un ingeniero, yo no puedo poner a una persona que no tiene ese título. Si yo busco, a ver, por ejemplo, que vieron que suele pasar a veces que el cargo de director de un organismo está destinado a un profesional en particular, es decir, a un ingeniero, un arquitecto, etcétera, un abogado, y muchas veces eso no se cumple, o se saltea el requisito del concurso, cuando la norma debería ser que las personas concursen por sus cargos. Los concursos a veces se amañan. No. Lamentablemente conocemos y sabemos de esas situaciones, que no digo que son la norma general, pero sí que son habituales y son comunes. Y tampoco podemos desconocer esa realidad en particular. Hay muchos temas, digamos, para ver acá. Y esta es la parte problemática, digamos, que siempre la vemos, porque todo el tiempo conocemos de los reclamos. A ver, todos los que vamos a casa de gobierno con cierta regularidad, sabemos que es muy probable que si vamos un día cualquiera de la semana, en alguno de los 9 pisos que tiene casa de gobierno nos topamos con algún sector en paro, o alguna asamblea, o algún conflicto general del trabajo. ¿Les pasa o no les pasa? Sí, profe, todos los días. Bueno, es así. Porque es así, les pasa porque es así. La realidad es más dura digamos, que lo demás. Bueno, entonces,
habíamos quedado en que era importante en algunas ocasiones determinar la diferencia entre empleado y funcionario. Los que nos propone este autor Dromi, es decir, hablemos de agentes, porque muchas veces hay muchos criterios que, digamos, que pueden, para determinar si algo es funcionario, un empleado o un funcionario. Que la actividad sea remunerada o por el monto de la remuneración, que realice la actividad laboral dentro de un organismo del Estado, o sea, si la cumple dentro del legislativo, administrativo, judicial, que debe haber sido nombrado por una autoridad competente o no. Todos ellos son distintos criterios. También según la jerarquía. Es decir, por ejemplo, podemos decir que una persona es un empleado siempre y cuando esté, digamos, entre el cargo inicial y el cargo medio. Y una vez que tiene, por ejemplo, una responsabilidad jerárquica, comienza a ser llamado funcionario, independientemente de su situación de revista. Si puede decidir, básicamente, según, o por la función, como dice acá el título, si puede decidir, es funcionario. Y si atiende a la preparación de los actos, es empleado. Ese es el criterio, más o menos. Bueno, por supuesto hay críticas que se le hacen, yo dejo una acá. Gordillo, a pesar de lo chistoso que pueda parecer el nombre, o por la facilidad para hacer chiste, Gordillo es un gran autor del derecho argentino. Les dejo una crítica acá. Él dice que esta diferenciación, fundada en el poder que tiene supuestamente la persona que decide, en realidad no tiene tanto sustento jurídico, dice. Porque no es posible hallar un agente alguno en la constelación de agentes jurídicos que hay en la Argentina que tiene una función exclusiva de decidir. Y es cierto, porque muchas veces los pasos decisorios son concurrentes y muchas veces contradictorios. Está. Eso es lo que decía Gordillo. Gordillo es un gran maestro del derecho argentino. Pusimos la crítica porque entendemos que vale. Bien. Después están los funcionarios de hecho. Que esto es importante porque a veces sucede. ¿Qué pasa cuando una persona, no obstante no haber cumplido con los preceptos legales, ocupa de facto o de facto significa de hecho, una función? ¿Ah? Y esta persona recibe una investidura oficial. ¿Vale o no valen sus actos? Es un problema, ¿eh? Es un problema. Entonces, fíjense, hay soluciones para esto. Lo lógico, o mejor dicho, la primera etapa, ¿qué hacía el ordenamiento jurídico? ¿Veis? Esto se daba mucho cuando en la Argentina teníamos golpes de Estado. Venía el gobierno del general X y echaba a todos los empleados. Ponía a un señor fulano como, no sé, jefe de sumarios de la Casa de Gobierno. ¿Qué pasaba con esos actos que la persona firmó durante esos años que duró el gobierno de facto? ¿Valen o no valen? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Deben valer? Profesora, usted que siempre es la alumna estrella. Perdón, voy a silenciarme, me hizo reír. Sí, ¿qué pasa? No, profesor, ¿qué le parece a usted? Si hay un funcionario que ocupa una función específica, valga la redundancia, dentro de la administración pública, y esta persona fue designada obviando todos los procedimientos legales que dice la ley, por ejemplo, en los gobiernos de facto, golpes de Estado que se daban antes en la Argentina, y esta persona era, no sé, tomaba decisiones, era el director de sumarios de Casa de Gobierno. Cuando vuelven las cosas a la normalidad, todas las decisiones que tomó este funcionario, ¿valen o no valen? ¿No? Pueden recurrir. Bien, pero ¿qué pasa con las buenas decisiones que tomó el funcionario, no obstante haya sido ilegal?
Porque si caen las malas, también van a caer las buenas, ¿eh? Pero, a ver, no me acuerdo qué caso fue, si fue en la época de facto, que se ordenó revisar todos los actos. Y Ah, aquellos que han sido, o sea, se revisó todos los casos con retroactividad, independientemente si han sido denunciados o no. bien. Y hubo como una especie de sumario administrativo, hubo como 3 personas, 3 sumariantes, que revisaron todos los actos, aquellos actos que han sido correctos, se ratificaron, si hubo ascenso, etcétera, todo lo demás, y aquellos que necesitaban ser rectificados, se iniciaba un sumario administrativo y bueno, se revisó si la sanción era justa, no, etcétera. Inclusive yo conozco casos que O sea, hubo cualquiera de las dos incorporaciones. de las soluciones trae sus problemas. Porque ¿qué pasa si Sí. a Pedrito le dieron un ascenso, después viene esta... Y Pedrito no tenía nada que ver, no hizo nada malo. Y resulta que Pedrito era jefe un día y al otro día le dicen, mire Pedro, usted ya no es más jefe. Bueno, Pedrito va a hacer juicio y va a ganar y le van a Va a tener que pagar ganar. con retroactividad, con Claro. todo lo que le debieron. El cargo que no Ese es el pudo. problema, digamos, con estas situaciones ilegales. Entonces, ¿qué es lo más lógico o cuál fue la solución menos problemática o menos traumática con la que se llega? En principio, los actos tomados por mejor dicho, por un organismo o por una persona, aunque sea inválidamente designada, son en principio válidos los actos. Hasta que la justicia no me compruebe, soy inocente. Claro. Es decir, supongamos que una persona fue ascendida, o peor, fue despedida. Bien, hasta tanto la persona damnificada, es decir, sobre la que recayó la parte más fea, la parte disvaliosa, la parte complicada, bueno, ahí hay que se queje, hasta entonces vamos a presumir que el acto ha sido válidamente efectuado. Va a pasar, obviamente la persona que fue perjudicada por una decisión, automáticamente y en la primera oportunidad que tiene, él o sus herederos, si en caso de que la persona esté fallecida, harán el reclamo correspondiente. Y aquella persona, digamos, que no hubo una afectación o que en realidad hubo un beneficio, y ese beneficio fue legítimo, supongamos, no reclama y bueno, entonces ese acto quedará firme y consentido. O sea, es otra palabrita que después aprenderemos en derecho administrativo, lo de firme y consentido. Bien, estos son algunos caracteres básicos del empleo público. Lo digo así porque ya nos está faltando un minuto, yo sé que ustedes tienen todavía cosas que hacer. Bien, el empleo público, entonces, pasando en limpio, tenemos una serie de particularidades especiales. No es un contrato de trabajo igual al que tienen los empleados privados. Hay una enorme cantidad de actos jurídicos posibles. Hay una enorme cantidad de actos jurídicos disvaliosos que pueden caer, como estuvimos viendo, y es complicado, y pueden ocurrir situaciones, digamos, que son contrarias a la ley. Yo como abogado y como profesor estoy obligado de contarles, digamos, el correcto proceder, pero yo estoy seguro de que ustedes tienen no una, sino varias anécdotas de casos en los cuales le han hecho bypass o le han hecho un cañito, para ocupar una metáfora futbolera, o directamente han atropellado a todo el mundo con decisiones políticas, administrativas o judiciales inclusive, digamos, que son contrarias al derecho. O sea, les aclaro, no es que el profe viva en la luna, digamos, y que conozca estos casos, sino que sencillamente a veces tengo que contarles el correcto proceder de las cosas y no como muchas veces se dan en la realidad, que es todo lo contrario. Bueno, con eso concluimos la clase de hoy. Sé que quedaron temas acá y seguramente van a tener preguntas. Les respondo en el chat o por privado, como quieran, si amerita. Y nos estamos viendo en el próximo encuentro, ojalá que ya de manera presencial. Sí, profe, próxima semana. Próxima semana. La próxima tenemos, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, Gracias. profe.